Muy buenas bichines y bienvenidos un día más al canal. Para todos aquellos que no me conozcáis o si es vuestro primer vídeo, hola, soy Liris, más conocida como LiriQ, y en el vídeo de hoy os voy a enseñar un tutorial bastante entretenido donde os enseño de forma fácil y sencilla a cómo dibujar pelo o cabello con sus diferentes estilos de peinado y usando simplemente un portaminas y lápiz de color negro. Pero eso sí, nos vamos a enfocar en peinados de pelo largo sobre todo, ya que puede ser más difícil de aprender, sobre todo la caída. Así que coged vuestros materiales de confianza y nos vamos a otro lado. Como estos días ha estado haciendo buen tiempo, he preferido dibujar en el salón, ya que tengo mucho más espacio y mucha mejor iluminación. Antes de nada, tenéis unos cuantos tutoriales en mi canal donde os aconsejo y enseño a cómo dibujar manos, rostros, fondos para vuestras ilustraciones, como dibuja boli, por si queréis darme un pequeño apoyo viéndolos. Para este tutorial usaré simplemente el portaminas para bocetar y un lápiz negro para crear el pelo. Usaré uno acuarelable de la marca Faber-Castell, que me encantan. Así que vamos a empezar a dibujar. Decidí que como íbamos a dibujar cabello, dibujaba una serie de bustos, para así también enseñarnos a crear diferentes perspectivas, tanto de rostros, miradas, que de caída del pelo. Y un estilo un tanto diferente, rollo cartoon, para que sea más fácil de probar y aprender. Para dibujar cabello recomiendo usar modelos reales o a vosotros mismos, como siempre recomiendo, para que podáis ver mucho mejor cómo fluye el pelo y dónde nace. Como veis, con trazos suaves voy dibujando más o menos por dónde iría el pelo, un ligero contorno y el volumen que me gustaría transmitir. Y comenzamos con el primer cabello. Lo primero de todo es trazar las líneas que son las más importantes para crear ya un volumen. Todo pelo y mechón tiene su forma, ya sea por ser liso, ondulado o rizado, y saliendo en diferentes sentidos. Aconsejo dibujar más o menos no pelo por pelo, sino por mechón, para saber un poco con mayor exactitud cómo será la forma del pelo. Para dibujar cabello nunca apretéis, tiene que ser un trazo suave y constante. A mí lo que me gusta hacer es perfilar los mechones para crear un mayor claroscuro y contrastar en el cabello con pelillos, usando siempre el lápiz afilado para sacar mejor esos pelillos finos. Y recordad que el pelo no nace directamente en la frente, tenéis que crear un volumen que vaya acorde al cráneo, ya que es redondo y así evitamos que quede como chafado el dibujo. En el interior del pelo se puede apreciar que es la zona más oscura por la falta de luz arrojada en ella,
pero podéis crear unos ligeros claros oscuros si no queréis una masa negra. Ya cuando tengamos la base del mechón y los trazos de los pelos, vamos oscureciendo, respetando siempre los brillos del pelo. Esto se aplica en diferentes estilos del cabello mencionados anteriormente que iremos viendo a lo largo del vídeo. Como veis, para las curvas del pelo es igual de sencillo. Simplemente redondeamos como si de una esfera se abrase. Y con la curva natural vamos dibujando. Para la raíz siempre aplico ligeros toquecitos de líneas finas para que no sea directamente un pelo largo. Así creamos ligeras texturas en un mismo peinado. Al final esto os puede servir para interpretar vuestros propios peinados. En la parte de arriba vamos a trazo y mechón suave, marcando diferentes claros oscuros, ya sea por el brillo natural que por el propio contraste. Y para darle texturitas al pelo, he dibujado pelillos fuera del cabello, ya que de forma natural el pelo no está compacto, tiene sus pelos volando o algunos son más cortos o están despeinados. También tenemos que añadir que el cabello tiene su forma por cómo es el entorno donde se habitúa, ya sea por el viento o la humedad, por eso es bonito marcar su ligereza y los defectos para que sea más atractivo. El siguiente peinado podría decirse que es mi favorito por su sencillez y elegancia. El pelo recogido en moño, a mi parecer, es el peinado perfecto para entender mejor cómo nace el pelo, ver cómo puede ser el volumen real y dónde se aprecia mejor la estructura de los mechones. He querido enseñaros diferentes vistas para que lo apreciéis mejor. Básicamente, siguiendo la forma esférica del cráneo, dibujamos mechón por mechón y pelo por pelo su estructura, creando esos claros oscuros como en el peinado anterior. Siempre su dirección va hacia el moño, ya que tira hacia atrás. Y vamos cambiando la dirección a medida que vamos bajando para crear más realismo de caída. Y para que quede más estético, soltamos pelillos de recogido como podéis apreciar, tanto pelillos por la nuca como del moño. Dibujar el moño es como dibujar un rizo, vamos trazando de forma circular cada trazo para crear ese trazo envolvente. Os dejo el proceso para que lo entendáis mejor. Recordad que es bonito dibujar las imperfecciones del cabello. No tiene por qué ser un peinado perfecto. El pelo funciona como quiere y eso es lo bonito de ello, que sea salvaje ya que tiene su elegancia y perfección por cómo es ya. Y todo lo dicho anteriormente se aplica en el resto de los peinados. Tenemos que tener en cuenta dónde crece el pelo, cuáles son sus caídas y cómo apoyan en el cuerpo, cómo cae por los hombros y aplicar sus direcciones. Al final esto sale con mucha observación y práctica y solo tú puedes dictar tu mejora en el dibujo. Así que os animo mucho a que le deis esa energía para sentiros a gusto con vuestra evolución. Si os gusta este vídeo y habéis llegado hasta aquí, dejadmelo en comentarios y apreciaría muchísimo vuestro like para que pueda llegar a más gente.
Y ya con este último peinado finalizamos. ¿Cuál es vuestro peinado favorito? Escribimos nuestra firmita y dibujo realizado. Espero de corazón que os haya gustado este tutorial, que os sirva sobre todo a cómo encajar y dibujar cabello y aprendido una forma distinta de dibujo. Al final no hace falta dibujar lo más realista posible, sino saber interpretar lo que uno ve para crear tu propia obra. Nos vemos en el siguiente vídeo y cuídense. Hasta pronto y adiós.